Hola, muy buen día y bienvenido a este video del curso de Sistemas de Información Geográfica. El día de hoy lo que vamos a ver es cómo dar textura a un modelo de elevación digital. Es decir, en este caso, como te muestro en ArcMap, tenemos un modelo de elevación digital que tiene una impresión de sombreado de relieve que le da un aspecto tridimensional a la forma de graficarlo. Y por otra parte tenemos este gráfico que es el que por default se crea en ArcMap. Evidentemente este que tiene la textura es un diseño más elegante y la idea es que tú puedas aprender a hacer este tipo de imágenes. Vamos a ver dos métodos, uno que es el famoso Hillshade y otro que se conoce como el método suizo. En realidad ambos son similares, pero el método suizo puede dar, en algunos casos puede dar algunos resultados un poco mejores. En el método Hillshade te voy a mostrar cómo jugar con algunos parámetros para lograr el mejor sombreado posible. Para este ejercicio voy a usar los datos de elevación de Madagascar de DivaGIS que ya he mostrado antes cómo se pueden descargar. Una vez que se descarga, lo descomprimes y te va a generar estos archivos de aquí. Estos archivos, el que vamos a subir a ArcMap es el BRT, que es el que en este momento yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces, este es el modelo de elevación digital original, o como lo grafica ArcMap. Es simple, todo está plano, por así decirlo. En este momento no se ve ningún tipo de sombreado. Bueno, la desventaja de este modelo de elevación digital es que se encuentra en formato BRT, que puede ser un poco difícil trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo. Vamos a ir aquí a Conversion Tools, Rasters, y después aquí Raster to Other Format. Este formato BRT, digamos que es un formato que no es precisamente muy amigable. Entonces lo que voy a hacer es convertirlo a TIFF. TIFF es un formato que es un poco más amigable y además tenemos el formato de Esri, que es el formato grid. Aquí vamos a escoger un directorio, en este caso voy a escoger este directorio y lo voy a decir que lo deje en formato TIFF, aunque aquí podríamos escoger algunos otros formatos. Recomendables TIFF o grid, que es el formato de ArcMap. Una vez que termina de hacer el procesamiento, te va a aparecer el mensaje con la palomita verde. No alcancé a grabarla y entonces va a crear este archivo que ahora tiene la extensión TIFF, y esta es con la que yo te sugeriría trabajar en lugar del BRT, porque el BRT demora mucho en procesarse. Entonces de hecho voy a eliminar la otra capa y ahora sí tenemos Madagascar con este formato TIFF y vamos a empezar a hacer ese efecto tridimensional o de sombreado tridimensional. Vamos a Spatial Analysis Tools y aquí en superficie vamos a encontrar lo que es Hillshade o sombreado de relieve, y aquí vamos a escoger nuestro modelo de elevación digital. Vamos a darle un nombre de salida al modelo de elevación digital, al sombreado, a este Hillshade, que es un sombreado de relieve. Para esto voy a usar el nombre Hill y vamos a empezar con un nombre que tenga 4 ceros y ahora voy a explicar por qué. 1, 2, 3, 4 y un 1. Vamos a dar guardar. Vamos a escoger el azimut. El azimut, digamos que todos estos sombreados de relieve se generan asumiendo una posición del sol. Y nosotros podemos escogerla, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en realidad, aquí podemos poner el sol en donde nosotros queramos. En este caso, la isla de Madagascar está orientada de norte a sur y pues la mayoría de las pendientes van este-oeste, ¿no? Entonces, para hacer evidente ese efecto, sería interesante poner el sol transversal a la mayoría de las pendientes, es decir, a un azimut de 0 grados o de 360 grados, es decir, que el sol, en este caso de 0 grados, está viniendo desde el norte y nos permitiría ver mucho mejor esos contrastes en las pendientes que están orientadas
este o este. Entonces este ángulo yo te sugiero que lo escojas transversal a las pendientes que son más dominantes en el área que tú estás estudiando. Después viene el ángulo de altitud y básicamente lo podemos poner el sol muy horizontal como si estuviera amaneciendo, o lo podemos poner más inclinado, inclusive mediodía sería 90 grados, pero en este caso vamos a escoger algo intermedio que sería 45 grados. Ahora el factor Z. El factor Z básicamente tiene que ver con una transformación de unidades. Este mapa nosotros lo tenemos en grados decimales y sin embargo el modelo de elevación digital va de -8 a 2774 metros. Es decir, ARMAP tiene que saber que mientras que en el plano horizontal estamos trabajando en grados decimales, en la vertical estamos en metros y hay que hacer una conversión de unidades para que pueda hacer bien su trabajo. Entonces vamos a ver a cuánto corresponde esto. Y básicamente un grado es igual a 110 kilómetros. Vamos a asumir que es alrededor de 100 kilómetros. Entonces un metro sería igual a 1 entre 100 kilómetros. Y eso nos da 0.0001. Este sería el factor de conversión que tendríamos que usar aquí en el Z factor. Serían 4 ceros y un 1. Es por eso que aquí en el nombre yo usé 4 ceros y un 1 para distinguir, porque en un momento más te voy a mostrar cuál es el efecto que da cambiar este factor. Pero vamos a empezar con lo que sería, en teoría, el valor correcto. Entonces sería 1, 2, 3, 4 ceros y un 1. Y digo en teoría el valor correcto porque pues en realidad estos son modelos, no son la realidad. El sol no viene del norte, por ejemplo, pero podemos jugar con esos valores. Al final de cuentas son modelos matemáticos. Y el efecto que me da de sombreado sería este. Este sería el efecto de sombreado que tiene. Mucha gente se queda con este efecto de sombreado. ¿Cómo podemos dárselo? Básicamente lo que podemos hacer, una vez que ya tenemos el relieve, si te das cuenta, este sería el relieve o el sombreado del relieve como si el sol viniera del norte. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de precipicio, o sea, como una pequeña pendiente y después un precipicio, y podemos ver que efectivamente esto sale sombreado. El sol está de este lado y la sombra se queda en el lado sur de esta ladera. Entonces, mucha gente se queda ya con este valor o con este hillshade. Y lo único que tendríamos que hacer si usáramos ese es darle una transparencia al modelo de elevación digital. Vamos a suponer que le voy a dar una transparencia de 50%. Y entonces ya te queda un primer resultado, pues que es bastante bueno, ¿no? Ahora bien, ¿para qué sirve ese factor Z? Ese es un factor con el cual podemos jugar. Estrictamente hablando tendríamos que usar 0.001, pero me gustaría que vieras qué es lo que ocurre si cambiamos ese valor. Le voy a dar un valor más pequeño, voy a hacer un hill 001, es decir, le voy a poner solamente 2 ceros. Voy a volver a usar los mismos parámetros para el sol y para que tú puedas ver qué es lo que va a ocurrir. Y en este caso, como tú puedes ver, entonces el efecto es que le da mucha más textura al modelo de elevación digital. Es mucho más evidente en este caso donde se encuentran las depresiones del terreno. Y tú podrías jugar con este valor Z para dar diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, tiene demasiada granularidad, en mi caso no me agrada mucho, pero se va al otro extremo y es muy difícil ver realmente cuál es el efecto del relieve. Entonces, en este caso, otra vez, no hay un valor exacto. Esto no es un método científico, es un método, digamos, empírico. Entonces tú puedes jugar con diferentes valores. Vamos a ver qué pasa si le diéramos un valor intermedio. Parece que este es demasiado poco. Entonces vamos a usar
uno con 3 ceros solamente. A ver qué ocurre. Para que veas la diferencia, ¿no? 3 ceros, vamos a dar OK. Y ahora sí tenemos algo intermedio. ¿Ok? Este en lo particular a mí me gusta más. Ya no se ve tan granular como el otro, pero tampoco tan plano como el primero. Entonces en lo personal a mí este es el que me agrada más. Y con este es con el que continuaríamos los ejercicios. Este factor pues va a cambiar en tu zona. Si tú estás, tienes que jugar, va a cambiar mucho en función de los rangos de valores que tú tengas de elevación, sobre todo eso, la extensión de tu territorio. Entonces es por eso que debes de jugar con estos valores y como te decía, es un método empírico, entonces no hay como un valor en sí que te pueda dar inmediatamente. Pero puedes empezar con este, que es el que es estrictamente hablando es el correcto, y de ahí jugar con diferentes valores. Ahora bien, vamos a ver un método adicional, que es el método suizo y que se apoya un poco en esto. Es la misma idea de dar un sombreado de relieve al modelo de elevación digital, pero tiene una componente adicional. En la presentación te platico un poco lo que tendrías que hacer. Tienes que calcular el hillshade. Después tienes que hacer un cálculo que le vamos a llamar calculator, que es simplemente dividir el modelo de elevación digital entre 5 y sumarle el hillshade. Entonces vamos a ir para allá. Para esto vamos a usar la calculadora de rasters. Y entonces dijimos es el modelo de elevación digital entre 5 y le sumamos hillshade. Y en este caso vamos a usar el de 3 ceros, que es el que dijimos que es el que nos agrada más. Y le voy a llamar así calculator. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué entre 5? Otra vez, es un modelo empírico, ¿ok? Tú puedes jugar con otros valores. Para darte una idea, este es el que yo he encontrado en la documentación y parece funcionar bien. Y ahora, ¿qué es lo que hace este cálculo? Lo que hace es que da una especie de sombreado en función del relieve. Estos los vamos a mantener en color gris, tanto hillshade como el calculator. Y después aquí en las instrucciones te pongo cómo los tienes que ordenar. Tendríamos que poner el modelo de elevación digital hasta arriba, a continuación el hillshade y por último el último cálculo que hicimos, el de la calculadora, en la parte de hasta abajo. Y con estas transparencias 35, 35 y 55. Entonces vamos a proceder. Y entonces este sería el resultado que tendríamos al final de cuentas. ¿Qué tanto cambia en relación al original? Bueno, cambia un poco. Vamos a ver el efecto que tiene. ¿Sí? Quizá es muy sutil, pero otra cosa que hay que hacer al final de cuentas con la que podemos jugar es con el intervalo de la rampa. En este caso, esta siempre va a ir de negro a blanco, pero esta sí la podemos invertir en función de la paleta de colores que tengamos. Para esta paleta es mejor invertirlo y tenerlo de blanco a negro. Siempre, siempre asegúrate que lo que son ríos se vean como depresiones, como ocurre aquí. Y lo que son las cimas, en este caso, por eso escogí una isla, para que te sea fácil identificar dónde están las cimas de las montañas y dónde está el océano. Y evidentemente estos tienen que ver como la parte alta, y todo lo demás, los ríos se deben de ver como depresiones, como ocurre aquí. Eso es muy importante que lo verifiques, porque mucha gente sigue esto automáticamente y muchas veces los ríos no les salen como depresiones. Mira, voy a invertir aquí la rampa y vas a ver cómo este río deja de ser una depresión y parece ya como una vena. Entonces, eso tienes que tener mucho cuidado. Verifica que efectivamente tus ríos se vean como depresiones y tus cimas, como ocurre en este caso. Y este sería entonces una forma con la cual tú puedes crear este efecto de relieve que
A mí me gusta mucho, porque no es muy intrusivo. Encima de este tipo de efecto, tú podrías subir capas de polígonos, de puntos o de líneas, y realmente te va a ayudar mucho el modelo de elevación digital en el fondo a interpretar lo que está ocurriendo en el terreno, pero no satura demasiado de información y sí te permite darte una idea de por dónde se encuentran los elementos que tú añadas. A diferencia, por ejemplo, de lo que son los modelos de 3D, que puedes girar y ver como en 3D desde diferentes perspectivas, en ese caso no puedes desplegar mucha información y pueden ser muy intrusivos. Se lleva muchísimo de el espacio el modelo de elevación digital tridimensional. En este caso no, en este caso aparece como un sombreado y te deja mucho espacio para poder añadir más elementos. Entonces es por eso que recomiendo mucho usar este tipo de efectos para tus mapas. Bueno, esto sería todo en relación a este video sobre aspecto de sombreado. Espero que este video te haya sido de utilidad y muchas gracias.